¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar allí conectados. Gracias por estar presentes. Ustedes que nos están escuchando, nos están viendo. Muchas gracias por sus consideraciones. Es hermoso iniciar agradeciendo al Señor. Es por eso que vamos a hacer una oración de manera breve para luego dar inicio a una lección más, séptima lección de la escuela sabática. Oremos. Gracias, oh Dios eterno, por acompañarnos, por cuidarnos y protegernos. Vamos a iniciar una lección más de esta escuela sabática, pero queremos, Señor, invocar tu santo nombre para que usted sea el quien dirija, el quien desarrolle por completo y que dé a entender los puntos claves de lo que está en mención. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en esta noche quisiera agradecer a nuestros amigos que están con nosotros, a ambas personas o a ustedes que están detrás de la pantalla y también a los que están aquí compartiendo dentro de Google Meet, especialmente a nuestro pastor Luis Tuches. Gracias, pastor, por estar presente en esta transmisión en vivo. También agradecer a nuestra amiga Angélica Fonseca, ella es psicóloga. Muchas gracias, Angélica, por estar presente. También a Miguel Aguilar, él es teólogo de la Universidad Peruana Unión. Muchas gracias, Miguel, gracias por estar aquí en esta transmisión. Y a todos ustedes que nos están observando, muchas gracias por dedicar un tiempo especial para nosotros. Vamos a iniciar en esta noche mencionando el título de esta hermosa y séptima lección: el descanso, las relaciones y la salud. Voy a leer el libro de Génesis 45:5. Dice así: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. A manera de ilustración, para iniciar, os quisiera contar para ustedes una pequeña historia de manera de reflexión, haciendo una siguiente pregunta. Tú que estás observándonos, ¿perdonarías a aquel que quizá en su momento te arruinó la vida, que quizá en su momento te trató de perjudicar tan grandemente que incluso en su momento no dijiste nunca más le voy a perdonar? Hoy, 12 de agosto del año 2021, yo te diría, ¿tú le perdonarías a aquel que te destruyó la vida, aquel que murmuró y ni siquiera murmuró, sino te calumnió, o quizá llevó a algún familiar tuyo, a ti mismo, hacia las autoridades, hacia la cárcel? No lo sé cuál sea el caso, pero ¿tú perdonarías a esa persona? Un hombre había sido acusado por agredir sexualmente a una mujer. Y este hombre había sido echado a la cárcel 14 años. 14 años de su vida encerrado. Posteriormente, las autoridades vieron las evidencias del ADN y dieron el gran resultado: este hombre era inocente. Es decir, no era, según las pruebas del ADN, mencionaba que él no era la persona principal, o mejor dicho, no era la persona indicada de aquel que había abusado de esta mujer. Esta mujer estaba destruida. ¿Qué voy a hacer para que me perdone? Ahora, con las evidencias que él era inocente, ¿qué voy a hacer? Finalmente decidió tocarle la puerta, decidió hacer una entrevista personal con él y decidió ir hasta su casa. Al llegar allá, ella le dijo que por favor le perdonara por todo lo que ella había hecho. Esta mujer se echó a los brazos de él, y comenzó a llorar. Este hombre la miró y simplemente le dijo: te perdono.
Fíjate que es un corazón tan amable y tan sincero tenía este hombre, que aquella mujer se quedó admirada y a la vez atónita de lo que había sucedido, como un hombre había perdonado a aquella mujer que le había arruinado la vida por 14 años. Y ella dice, no, y yo no fui capaz de haberle perdonado cuando a él le metieron preso injustamente, porque durante los 14 años ella lo siguió odiando. Eso demuestra de que más allá del odio existe una solución. El odio no es la solución. Y eso lo vamos a desarrollar en esta noche. Vamos a iniciar con una gran pregunta que está a cargo de nuestro amigo Miguel Aguilar, la cual él va a responder. La pregunta es: ¿cómo vemos el conflicto cósmico desarrollarse en las relaciones, como la experiencia de José y sus hermanos, que es un ejemplo de la cual venimos observando durante esta semana de estudio? ¿Cómo vemos ese conflicto que se desarrolla dentro de las relaciones entre él y sus hermanos? Miguel, el tiempo es tuyo. Muy bien, gracias Edwin. Si bien es cierto, se menciona ahí en la pregunta, ¿no? Conflicto cósmico. Entonces, el conflicto cósmico es primariamente es la pelea, la batalla que se ve, una pelea espiritual entre Dios con Satanás y sus ángeles, igualmente Dios, ¿no? y sus ángeles. Definitivamente eh, creo que en la vida de José y sus hermanos, definitivamente el enemigo estuvo allí haciendo algo, ¿no? Para que el enemigo y sus ángeles, ¿no? Definitivamente estuvieron haciendo algo para, específicamente en la vida de José, ¿no? La Biblia menciona que ellos aborrecían, envidiaban a José. Y vemos allí el conflicto cósmico actuando definitivamente, o vemos, mejor dicho, que hay un conflicto cósmico, una guerra espiritual, ¿no? Es decir, Satanás y sus ángeles influyen en los seres humanos, y eso es ahora también. Sin embargo, eh, yo quisiera resaltar también lo que menciona el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 186, de la autora, lógicamente, Elena de White. Yo les comenté que los hermanos de José lo aborrecían y lo envidiaban. En ese sentido, o mejor dicho, eso era consecuencia de los pecados también de Jacob. Por ejemplo, un pecado, ¿no? de Jacob fue la poligamia, Jacob o Isaac, ¿no? La poligamia. Y en ese sentido, la hermana Elena, ¿no? Esta autora menciona lo siguiente: el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la adultez, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Como muy bien decía Edwin al principio, o en la pregunta, eh, vemos familias disfuncionales, ¿no? Vemos que Dios también nos menciona en su palabra que el hombre debe eh, tener una mujer, ¿no? Para toda su vida, igualmente la dama, ¿no? Tener un varón para toda su vida, tener una relación para toda su vida. Entonces, este ejemplo que Dios, o mejor dicho, este mandato que Dios nos dio, no se ve aquí en la vida de Jacob. Entonces fue también definitivamente, eso trajo consecuencias en las relaciones de los hermanos de Jacob, mejor dicho, los hermanos de José con él, ¿no? Vemos que Jacob tuvo como esposas, ¿no? A Raquel, a Lea, a Bilha y, y, y a Silpa, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir referente a esta pregunta, amigos.
Muchas gracias. Gracias, Miguel. Es interesante resaltar, o mejor dicho, dar a conocer que José fue uno de los dos hermanos que tuvo, o de los 12 hijos que tuvo Jacob. José fue odiado quizá por ser el favorito de casa, y eso le convirtió a él en el momento como víctima de sus hermanos. Jesús también habla acerca de esta parte interesante, acerca del abuso que existe dentro del hogar, del abuso que existe dentro de la familia. ¿Por qué Jesús se tomó como algo tan personal el abuso y la violencia física o emocional hacia los demás, Pastor Luis Tuches? ¿Por qué razón Jesús se lo tomó como algo propio, algo personal? ¿Qué es lo que Jesús quería dar a conocer? Gracias, hermano Edwin. La verdad es que Jesús toma de una manera personal el abuso porque no solamente es parte de su creación, sino también Él dio su vida en redención de la humanidad. De hecho, hay una cita bien interesante en cuanto a el abuso aún hasta los animales. Pocos comprenden verdaderamente el abuso que es hacia los animales y dejarlos sufrir por negligencia. Esto también es un registro que se toma en el cielo y que se va a condenar en el momento apropiado. Imagínate, los animales fueron creados para servir al hombre y no tiene nadie ningún derecho de imponerles un maltrato o exigencias crueles. Y ahora, pensando en los animales, que es la creación de Dios, ¿cómo no va a tomar Cristo Jesús el concepto de una manera personal, el abuso hacia sus seres creados, aquellos a los cuales Él creó con su imagen y su semejanza? O sea, dedicó el espacio perfecto para poderlos crear, inclusive viene a esta tierra, se encarna como humano para poder dar su vida, para poder relacionarse con ellos, para estar con ellos. Y entonces Cristo Jesús, prácticamente cuando se le hace daño a una persona, a un ser muy pequeño, dice, a mí me lo están haciendo. Es una situación muy, muy personal que Jesús toma, porque realmente Él lo que manifestó cuando estuvo en la tierra fue amor, fue mansedumbre, fue templanza, fue gracia, fue armonía. Y sin embargo, muchos no quisieron adaptar ese conocimiento y ese ambiente que Cristo Jesús estaba mostrando. Así que aún la crueldad que se hace a nuestros semejantes o a los animales, la hermana de Elena de White en Patriarcas y Profetas dice ella que cualquiera que causa dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales, esta es una causa satánica. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio sea pronunciado contra aquellos que abusan de los seres creados por Dios. Esto tiene una connotación increíble, un concepto muy, muy especial. Aquellos que abusan de sus semejantes y aún de los animales, tendrá un registro cuando ven, y llegará el día cuando el juicio se pronuncie contra ellos, aquellos abusadores. Increíble, ¿verdad? Así es, pastor. Es cierto lo que usted estaba mencionando. Estas personas finalmente tendrán, ya por las consecuencias de sus actos, tendrán lo que se merece, como se dice. Pero Jesús es enfático en condenar la violencia, ¿no? Y eso ya lo explicó usted. Condenó la violencia, ya venga de donde venga, ¿no? Física, emocional o también violencia sexual, lo que fuese. Violencia es violencia. Incluso contra los animales, como usted mismo lo estaba manifestando. Angélica Fonseca, ¿cómo debe actuar la persona, nosotros actualmente? ¿Cómo debemos actuar ante un abuso sexual y violencia física o emocional? ¿Cómo debemos actuar actualmente si es que en nuestro entorno, en nuestro hogar, existe violencia física, emocional o también psicológica? ¿Cómo debemos actuar? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, hermano Edwin, por la pregunta. Bueno, primero es importante que podamos entender cuál es el significado de perdonar, ¿no? Perdonar
no es un sinónimo de justificar, no quiere decir que yo perdono la ofensa o el daño, estoy justificando. Muchas personas que tienen miedo de perdonar, creyendo que al perdonar van a justificar lo que les han hecho, ¿no? Tampoco significa minimizar el daño que han sufrido. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra actitud, ¿no? Frente a si nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de un abuso sexual o algún tipo de violencia física, verbal, emocional, ¿no? Como ustedes han mencionado, no solamente puede ser dentro del entorno familiar, puede ser en el entorno laboral, de repente académico, para los chicos que están estudiando, tal vez en el barrio, ¿no? Hoy que muchos todavía están en casa, tal vez haciendo trabajo remoto, ¿no? Hay por ahí algunas rencillas, tal vez con los vecinos. Entonces, ¿cómo reaccionar? Lo primero es que es importante que nosotros podamos reconocer que somos víctimas de abuso, ¿no? No, esto es normal, esto suele pasar, ¿no? O no lo minimicemos tampoco. Es importante que lo podamos identificar porque esto nos va a permitir, al poder identificarlo, nos va a llevar al siguiente paso, que es el detener el abuso, ¿no? El poder hablar y detener a la persona que está lastimándonos o que nos ha lastimado y detener este abuso, ¿no? Ahora, hay personas que no pueden hacer esto, ¿no? A veces he escuchado casos de personas que dicen, pero no puedes detenerlo, no puedes decirle no. A veces el abuso es tan fuerte que no todos de repente tienen esa capacidad de poder decirle a alguien, oye, basta, ¿no? Entonces, ¿qué es importante también con respecto a un caso de abuso sexual, de violencia física, emocional, verbal, lo que fue alguna ofensa? También es importante buscar ayuda especializada, ¿no? Es importante, sí, todo lo que ya hemos escuchado de parte del pastor y de parte del hermano Miguel. La lección también nos en este, digamos, en este mundo, alguien nos va a ofender, nos va a lastimar. Entonces, es importante que podamos entender por qué nos han sucedido estas cosas, por qué en algún momento tal vez hemos permitido estas cosas. Ojo, que no es lo mismo, permitir no es lo mismo que sea tu culpa, ¿no? Nunca es culpa de la persona abusada o violentada, sino por qué permitiste, por qué te quedaste en esa situación siendo de violencia. Y entender que pues definitivamente no es nuestra culpa, ¿no? Entonces para eso nos sirve la ayuda psicológica, la ayuda especializada también. Muchas gracias, Angélica. Es interesante lo que nos decías. Yo estaba observando una estadística de la ONU y de las Naciones Unidas y decía que más de 346 millones de mujeres hasta antes de la pandemia estaban siendo violentadas. Había abuso, violencia, tanto físico, mental, verbal, dentro del hogar. Y a partir de toda esta pandemia que se ha dado a nivel mundial, ha aumentado a un 25%. Imagínense lo que está sucediendo a nivel mundial, y esto incluso se ha dado por los confinamientos. El Señor Jesús, como ya mencioné hace instantes, condenó. Fue tajante en decir no a la violencia. Es necesario manifestarse de diferentes formas, ¿no? Y una de las formas es yendo a Jesús, como lo mencionaba nuestro amigo Miguel y el pastor Luis Tuches. Vamos a entrar a este segundo bloque, que es el perdón y sus beneficios. Para ello vamos a iniciar con las siguientes preguntas, pero antes dando a conocer de que si existió violencia
anteriormente, es necesario de que podamos perdonar también. ¿Cómo? Vamos a resolverlo de esta manera. ¿Cuál es el propósito de todos los planes que elaboró José? Dicho sea de paso, seguimos este ejemplo para que nuestros amigos que nos están observando y escuchando puedan analizarlo y puedan imaginarse también cuál era el propósito de todos los planes que elaboró José antes de revelar su identidad. ¿En qué nos beneficia el perdonar a los demás? Miguel. Muy bien, gracias, Edwin. Vemos que hay allí dos preguntas en una. Vemos que Josué no se rápidamente no se mostró ante sus hermanos, ¿no? Eh, Josué estaba de gobernador allí en Egipto, era el segundo líder de Egipto, y, y bueno, la Biblia nos narra que hubo una hambruna. Entonces Isaac envía a sus hijos, Jacob, mejor dicho, envía a sus hijos a que vayan a comprar alimentos a Egipto. Entonces el encargado también de los alimentos allí era José. Entonces, años anteriores habían sus hermanos de José lo habían vendido a los ismaelitas, ¿no? Y después llegó a Egipto. Entonces, José nos menciona la palabra de Dios. De repente podemos, sí, mejor podemos buscar allí en Génesis capítulo 42 versículo 7. Ahí nos registra la Biblia eh, qué sucede cuando los hermanos de José van y lo ven a él, no a este. El versículo 7 dice lo siguiente: José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía, y hablándoles ásperamente les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Miren, vemos que sus hermanos no lo reconocieron por los años, ¿no? Tal vez José estaba vestido también con ropa egipcia, entonces, y habían pasado allí eh, regularmente años. Entonces, eh, no lo reconocieron, pero José sí, ¿no? Es difícil que él haya olvidado a sus hermanos, ¿no? Entonces, eh, vemos también que él no se mostró como su hermano. ¿Por qué? Según también el, el espíritu de profecía nos menciona que él no descubrió a Benjamín, uno de sus hermanos también, no lo descubrió allí en el grupo. Entonces él pensó, de repente, así literalmente lo menciona, ¿no? La hermana Elena, habría sido él también víctima de las traiciones, de la traicionera crueldad de aquellos hombres rudos. Entonces José decidió averiguar la verdad. Los quería probar a ver si ellos se habían arrepentido de lo que habían hecho con él, si ellos eran sinceros. Entonces decidió también probarlos. Además también la palabra de Dios menciona en Génesis 43, 34, también podemos leer allí también. Génesis 43, 34 dice lo siguiente: José tomó viandas alimentos, mejor dicho, y de delante de sí para ellos. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás, y bebieron y se alegraron con él. Entonces aquí nos cuenta ya un poco más adelante cuando llega Benjamín y está comiendo ahí con sus hermanos. Entonces José notó que ya no sentían envidia porque le daban algo mayor a su hermano en vez que a él, en vez que a ellos, ¿no?
Entonces vemos que ya la envidia había en ellos, habían superado, ¿no? Dios los había ayudado definitivamente a, a no ser envidiosos. Bueno, eh, entonces algo también que puedo agregar es que debemos ser cuidadosos definitivamente, ¿no? Debemos perdonar, sí, y eso lo vamos a ver más adelante tal vez. Debemos sí perdonar a todos cuantas veces nos agreden o, cometen una falta contra nosotros, pero debemos ser cuidadosos también como Josué, ¿no? Como José, mejor dicho, fue cuidadoso, ¿no? Los estaba probando allí a sus hermanos, ¿no? Para ver también cómo los podía ayudar, cómo los podía guiar, y vemos que después ellos viven pues con él en Egipto, y eso es lo bonito, ¿no? Cuando uno se arrepiente y Dios lo pone en lugares mejores. Bueno, eso puede decir referente a esta pregunta. Gracias, Miguel. Siempre suele haber discrepancias e incluso se llega a momentos tan álgidos donde en la familia también existen diversos problemas como lo hubo en el hogar de Jacob cuando aquellos hijos vendieron a su propio hermano, ¿no? Al mismo José del cual estábamos hablando como ejemplo. ¿Cuál será la base de esta reconciliación familiar? ¿Cuál es la base? ¿Qué se debe hacer para que exista esa reconciliación familiar? ¿Y cómo afecta el perdón a nuestra salud? Ya, si quizá la base sea el perdón, entonces, ¿cómo afecta el perdonar a aquel que me ofendió? ¿Cómo afecta a nuestra salud? El mayordomo de José debió de haber participado de algunos de los planes relacionados con los hermanos de José. ¿Cómo afecta la experiencia del perdón a quienes solo son observadores? Es decir, el mayordomo no actuó, él simplemente vio el perdón entre José y sus hermanos. ¿Cómo afecta a aquellos que son observadores? Pastor Luis Tuches. La primera pregunta que hacías era cuál es la base de la reconciliación familiar. Sí, así El es. perdón es el que estamos hablando y que definitivamente es el que nos va a dar a nosotros el centro del tema, ¿verdad? El perdonar, el tener la capacidad de hacer una reconciliación con la persona que me ha ofendido. Cristo Jesús lo manifestó de una u otra manera. Siempre Él tuvo la capacidad de perdonar, inclusive el mismo Isaías había anticipado que como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53, y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y cuando estaba allí, en la misma cruz, Cristo Jesús tiene la capacidad de simplemente decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habiendo sido maltratado, habiendo sido llevado a los tribunales de manera injusta, habiendo sido acusado como un malhechor en medio de dos malhechores que estaban ahí, todavía tiene la capacidad de decirle a uno de ellos, amigo, te aseguro hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Esa es la capacidad del perdón. No solamente Cristo Jesús no abrió su boca contra sus transgresores, no abrió su boca contra aquellos que estaban matándolos, sino aún en ese momento le otorga perdón a aquel malhechor que estaba al lado de él, que era un tirano, que era un cruel, que merecía la muerte porque era una persona que había hecho tantas situaciones problemáticas en este mundo. Sin embargo, ahí es donde se encuentra la verdadera esencia del perdón, la capacidad de dar esa reconciliación con las personas. Ahora, el problema es que el rencor en nuestra vida genera ecos negativos, por lo tanto, el perdón va a generar en nosotros alegría. El rencor genera sensaciones de angustia, de dolor, de frustración. El rencor es el gran generador de las heridas y es como un hongo que se extiende en las paredes de nuestro organismo y va carcomiendo nuestro espíritu. Entonces, el rencor afecta nuestra salud física, elevando la tensión arterial, provocando dolores de cabeza, indigestión, tensión muscular, calambres, en fin, puedo mencionar otras. Quiere decir entonces que el perdón va a ser todo lo contrario a lo que yo he mencionado. Si el rencor afecta nuestra salud, elevando tensiones arteriales,
pues el perdón me va a dar la capacidad de sonreír, me va a dar la capacidad de estar contento, me va a dar la capacidad de salir con mi familia y poder disfrutar con ellos a un paseo, me va a dar la capacidad de ver a un miembro de iglesia que de pronto es muy rudo, pero me va a dar la capacidad de verlo con mucho amor, con mucha gracia, me va a dar la capacidad de ver a una persona que me hirió, me va a dar la capacidad de verlo como una persona para el reino de los cielos, me va a dar la capacidad de la necesidad de enseñarle de Cristo Jesús y de mostrarle compasión y misericordia y decirle de que Cristo Jesús alcanzó mi vida y que también se la puede alcanzar a esa persona. El perdón me va a dar a mí la capacidad de ver a Jesús, que Jesús rebosaba su vida de bondad, de amor, y en vez de revelar nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos detalles son importantes. Y un espectador pues realmente no puede tener esa capacidad de gozo, porque solamente sería un espectador. En el caso del siervo, simple y sencillamente no podía rebosar su corazón de alegría porque no entendía el concepto del perdón. Vean a José allí, en el momento cuando él les dice a sus hermanos, para preservar la vida, Dios me ha traído a este lugar. Imagínense la capacidad de percepción que él tiene. No los está condenando, no los está viendo con conceptos maliciosos, los está viendo porque ahora él entiende que detrás de todo un panorama oscuro y negro había una buena voluntad de Dios. Así que necesitamos abandonar nuestra vida delante de Dios y nuestros sentimientos, ponerlos en el Señor, porque entonces ahí es donde nos dará la capacidad de poder hacer lo que José hizo con sus hermanos. Dios, para preservar la vida, me ha traído a este lugar, llorando, pero llorando de alegría, llorando de felicidad. El perdón otorga felicidad. El corazón alegre, pues definitivamente dice la palabra de Dios que es remedio para nuestros huesos. Y un corazón con rencor, un corazón con tristeza, va a hacer que nuestro espíritu esté enfermo. Definitivamente, pastor, el perdón es el remedio para todas nuestras dolencias en medio de una violencia que pudo haber pasado. El perdón es lo más grande que haber existido anteriormente, todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Si es que no perdonamos, ¿cuáles serán las consecuencias del odio, el rencor? Si es que no hay perdón, si es que nosotros no perdonamos, ¿cuáles serán esas consecuencias, Angélica? Bien, es importante que podamos entender que nuestro cuerpo y nuestra mente están unidos, ¿no? Si nuestro cuerpo no está sano, nuestra mente tampoco va a estar sana. Y si nuestra mente no está sana, nuestro cuerpo tampoco. Entonces, van de la mano, ¿no? Todo va junto. Si nosotros decidimos prevalecer en el rencor, en el odio, ¿no? Un factor muy importante es que nuestra autoestima, perdón, influye en mejor autoestima. Entonces, si nosotros no logramos perdonar, no logramos avanzar en ese proceso que es el perdón, nuestra autoestima, o sea, el amor propio, el valor que nosotros tenemos, se va a ver afectada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros vamos a prevalecer en esta postura de víctima, ¿no? O sea, si bien al inicio es importante que tú te puedas dar cuenta que has sido víctima de un abuso, de algún tipo de violencia, es un proceso, ¿no? Y como un proceso tienes que avanzar. Entonces, si tú te quedas en esa postura de víctima, ¿no? ¿Cómo es una víctima, ¿no? Pobrecita, me lamento, pobre de mí, siempre me va mal, siempre me tratan mal, no merezco nada. Entonces, esa postura siempre va a afectar tu autoestima y cómo tú te ves, ¿no? Y cómo tú te ves es como tú te proyectas también hacia los demás. Entonces, es importante
que entendamos cómo afecta, ¿no? Va a afectar también en nuestra empatía, nuestro relacionamiento, además con las demás personas, ¿no? Si yo soy una persona que guarda rencor, que guarda odio hacia una persona puntual, eso también se va a ver influenciado en mi relacionamiento con los demás, ¿no? Con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, ¿no? Etcétera, ¿no? Con hijos, si es que fuera el caso, etcétera. Entonces, eso también influye. Va a influir también en mi ansiedad. No voy a estar enfocada o enfocado en el presente, sino en el pasado, ¿no? Entonces eso va a mantenerme en depresión también, ¿no? Va a aumentar estados de depresión y definitivamente va a convertirme en una persona que no es agradable, ¿no? O una persona que no es agradable para compartir, una persona que es hostil en general, ¿no? En su relacionamiento con las personas y que también es muy rígida y posiblemente poco tolerante, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? En nosotros, ¿no? De no perdonar. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Quedó completamente claro con lo que mencionabas. Afecta mucho nuestra autoestima, nuestro relacionamiento. Y es algo que José tuvo, un buen relacionamiento, un buen autoestima, porque perdonó a sus hermanos. Y ya lo mencionaba el pastor, afecta nuestra salud mental y física también, si es que nosotros no perdonamos. No sé cómo estará tu vida, tendrás que evaluarlo. A ustedes que me están escuchando, también es necesario evaluarnos personalmente. Ya entramos al último bloque, y este último bloque es: el perdón es la única solución. Así lo hemos titulado este último bloque. Miguel, ¿es necesario perdonar la misma ofensa de siempre, constantemente que se da? La misma ofensa siempre se da. ¿Es necesario perdonarlo y perdonarlo? ¿O ya párale, no? Ya muchas ofensas son contra mí, ¿no? Muchos agravios. Ya no te voy a perdonar. ¿Así hay que actuar o cómo debemos actuar? ¿Hay que seguir perdonándolos? Mira, algo, algo que se puede perder definitivamente con la ofensa, y veo a veces un poco, tal vez siento un poco compleja esta pregunta, ¿no? Por lo que voy a decir. Eh, depende claro, se debe perdonar definitivamente cualquier ofensa, pero que haya ya una relación como antes de la ofensa, a veces se pierde, ¿no? Por eso digo, depende la ofensa, ¿no? Y bueno, repito que toda ofensa se debe perdonar. Pero veamos el caso de que una persona, como hemos estado hablando, sea víctima de un abuso sexual, ¿no? Entonces, la relación definitivamente después de esa ofensa, definitivamente no va a ser la misma, ¿no? Pero se puede ver los casos que sí. Entonces, diciendo eso, la palabra de Dios, ¿no? Las palabras de Jesús definitivamente, vamos a leer, vamos a Mateo, Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Mateo 18, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dice Pedro. Y Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con ello, Jesús no está diciendo, no creo, en que pongámonos a multiplicar, ahí pongámonos a sumar, sino se da a entender que Jesús muestra o menciona que el perdón no tiene límite numérico, es decir, se tiene que perdonar siempre. Algo que quería también recordar, y
Bueno, y la pregunta que se me hizo anterior, no, no la respondí, eh, fue en qué se nos beneficia el perdonar a los demás, ¿no? Claro que una parte lo dijo el pastor y también allí Angélica. Eh, Definitivamente debemos recordar que la palabra de Dios, Jesús en su oración, él menciona en el capítulo 11 de Mateo, capítulo 11 de Mateo, versículo mmm, mejor en Lucas, mejor dicho, en Lucas capítulo 11, versículo 4, menciona lo siguiente. Lucas capítulo 11, versículo 4. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos ofenden. Debemos recordar que a veces pareciera que nos olvidamos que nosotros somos pecadores. Entonces muchas veces por eso no perdonamos, ¿no? El comentario bíblico adventista menciona que ¿cómo Dios me va a perdonar si yo no perdono a mi prójimo? Entonces estoy pidiendo algo que yo no estoy cumpliendo. Entonces Dios nos ayude a perdonar a nuestro prójimo para que Él también nos perdone. Y como decía el pastor, el perdón nos da paz. La palabra de Dios dice, bienaventurados a quienes eh, Dios cubre de todos sus pecados, a quienes no les cuenta sus pecados, bienaventurados, sienten paz, ¿no? Y recordemos eso porque si alguien nos ofende y nosotros lo perdonamos, también esa persona va a sentir paz y eso nos debe motivar a perdonar. Dios nos ayude a ello. Gracias, muchas gracias Miguel. Es innecesario e importante lo que decías y es necesario recalcar, ¿no? A veces nosotros nos ponemos en el lugar, dices, yo no perdono, pero cuando alguien nos ofende queremos que sí nos perdone, no queremos que sí nos pida perdón. Increíble cómo es el ser humano, ¿no? A veces llegamos hasta ese extremo. Pastor Luis, el pecado va a llegar a su final, va a llegar a su fin, el gran conflicto, todo esto va a pasar, los problemas se van a resolver, toda esta calamidad, todo esto va a llegar a su fin. ¿Será un final feliz cuando todo esto pase? ¿Cómo será, pastor? Claro, hay un texto que se cita en, la hermana Elena de White lo tiene en el libro de Alza tus ojos, página 104, y dice lo siguiente: todo el cielo se interesa en la entrevista entre el miembro ofendido y el que ha sido culpable de error. Después de arreglar las dificultades, oren juntos, y los ángeles de Dios se acercarán a ustedes y los bendecirán. Hay música en el cielo cuando se produce una unión tal. Quiere decir que cuando hay perdón, hay reconciliación, pues todo cuando llegue a su fin y cuando los problemas se resuelvan, prácticamente será un momento de música, de gozo, de alegría. La misma hermana Elena de White lo está mencionando en esta cita. Dios, los ángeles de Dios se acercarán a ustedes y los bendecirán. Y dice la parte final, hay música en el cielo cuando se produce una unión tal. O sea, las reconciliaciones familiares, las reconciliaciones con los ofendidos o los que nos han agredido, nos han ofendido, son reconciliaciones que siempre... Y el versículo 7 dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Quiénes son bienaventurados? Esa frase se puede traducir de diferentes maneras en el idioma
bienaventurados es Macarios, quiere decir dichoso, feliz, alegre, rebosa de felicidad, de mucha alegría, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Prácticamente una persona perdonada es feliz, una persona perdonada es dichosa, una persona perdonada es justa delante de Dios porque el Señor lo ha justificado, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor nos perdona y nos da su gracia inmerecedora en favor de nosotros. Así que cuando llegue el gran conflicto, llegue a su fin, amigo querido Edwin y demás amigos que están acá escuchándonos, definitivamente será un momento de mucha felicidad y de mucho gozo. El amor y la armonía, el gozo y la paz van a abrazarse y de felicidad por todos aquellos que han sido perdonados por Cristo Jesús. Gracias, pastor. Estamos ya llegando al final. Es interesante mencionar que todos los jueves, como hoy, nos estamos reuniendo 7 de la noche en horario de Guatemala y 8 de la noche horario del Perú. Yo quisiera ya finalizar con esta pregunta para que cada uno dé su aporte final. Angélica, ¿cómo sé que verdaderamente perdoné a la persona que me ofendió? ¿Cómo yo lo sé o lo sabré? ¿Lo sentiré? ¿Qué es lo que siento cuando perdono a alguien? Bien, hay que entender que el perdón es un proceso, ¿no? Es difícil, pero como ya lo hemos visto, es necesario porque trae muchos beneficios. Entonces, ¿cómo saber? Muchas veces las personas decimos, sí, yo ya perdoné, pero le decimos, yo perdoné así entre dientes, ¿no? O decimos, ya, sí, eso no me afecta, pero en realidad no es así. Entonces, es importante saber, primero, ¿no? Es importante tener claro cuándo no hemos perdonado, o sea, cómo darnos cuenta que aún no hemos perdonado, estamos en ese proceso. Para empezar, tal vez cuando todavía sientes un poquito de malestar, cuando recuerdas la situación, ¿no? Recuerden que nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo. Entonces, por ahí todavía sientes un poquito de, cuando recuerdas la situación todavía te duele el estómago, de repente te da taquicardias, te sientes un poquito mal, ¿no? Entonces, todavía falta ahí un poquito, ¿no? Eh, También tal vez cuando, si se da el caso, ¿no? Ves o te encuentras con la persona con la que has tenido ese problema, ¿no? Tienes por ahí un bloqueo físico, emocional, cuando te encuentras con esta persona, todavía te afecta, entonces todavía no hemos perdonado, ¿no? Tienes dificultad para todavía tener sentimientos de repente de estima o agradables hacia la otra persona, ¿no? Entonces todavía nos falta. Otra conducta clave es cuando te preguntan por esta persona o por la situación y tú no pierdes la oportunidad de hablar mal de la persona, ¿no? De lo que hizo, de lo que te pasó, de cómo se comportó. Entonces significa que todavía no has perdonado, que hay rencor en tu corazón y no pierdes la oportunidad de hablar en una postura de víctima todavía, ¿no? En la que todavía te estás quejando por lo que ha pasado. Entonces significa que todavía no has perdonado, ¿no? Y huyes posiblemente de lugares o de personas que puedan ser similares o parecidas a esta persona que te hirió, ¿no? De repente tuviste un problema con una persona de una determinada región. Entonces tú dices, no, yo no me junto con ese tipo de personas, ¿no? Yo no hablo con eso porque todavía es una situación que te afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que ya perdonaste? Es todo lo contrario, ¿no? Porque significa que tú vas a saber que ya perdonaste cuando veas a esta persona y dentro de ti puedas tener sentimientos de comprensión, de empatía hacia esa persona. Si te preguntan por esa persona o por la situación, tú hablas poco o
tratas de hablar poniéndote en su lugar o entendiendo que todos pues podemos cometer errores, dependiendo de la situación también de la ofensa, ¿no? Eh, ves las razones más allá de los hechos, ¿no? O sea, el trasfondo de por qué y para qué sucedió lo que sucedió, como José, ¿no? Que al final, cuando sus hermanos tuvieron miedo, él, ¿cómo te das cuenta que él había perdonado? Porque él les dice, no, no tengan miedo porque esto tuvo que suceder, ¿no? Yo tenía que adelantarme para yo poder ayudarlos, ¿no? O sea, él vio más allá. También es cuando, miren, qué importante, logras agradecer de corazón que haya sucedido esto, ¿no? Como quien dice, ¿no? Agradeces la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Yo sola no hubiera podido, era necesario y bueno, tuvo que pasar de esta forma. Nuevamente, depende del tipo de ofensa, ¿no? Depende del tipo de ofensa. Y también cuando dejas de huir de situaciones, de personas que te recuerden y sobre todo dejas de esperar que la otra persona reconozca su error y te pida disculpas, ¿no? Ahí es cuando tú puedes reconocer, o estos son algunos tips tal vez que les puedan servir para reconocer que realmente hemos perdonado alguna ofensa o alguien que nos ha lastimado. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Agradecer también a aquellos que están conectados, a nuestros amigos que están presentes. Miguel, palabras finales de lo que deseas argumentar y breves para ya finalizar. Bueno, sí, recordar que con la ayuda de Dios solamente nosotros podemos perdonar definitivamente y sí destaco el comentario muy asertivo de Angélica definitivamente. También recordar que el, si bien no el ser humano está lleno de emociones, de sentimientos, ¿no? También es importante la razón, ¿no? La razón allí, como mencionó ella, que ver las cosas más allá, ¿no? Ver el panorama completo, ponernos en el lugar de aquella persona. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿No? De repente tiene algún problema, ¿no? Ponernos en su lugar es clave definitivamente y nos vamos a sentir tranquilos, en paz, ¿no? Con la ayuda de Dios porque vamos a ver los resultados positivos y nos vamos a ganar a la persona definitivamente para Cristo, vamos a tener una amistad más allá y nuevamente que Dios nos ayude a ello. Muchas gracias, Miguel. Angélica, tus últimas palabras finales y cortas y breves para a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. Sí, bueno, muchas veces para perdonar algo o a alguien es importante que te perdones a ti primero por haber permitido o haberte hecho parte de esta situación, ¿no? Entonces, recomiendo que empecemos por perdonarnos a nosotros mismos y definitivamente esto lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, ¿no? Eso es importante. Muy gracias, Angélica. Es necesario recalcar lo que decías, lo vamos a lograr gracias a la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios, ¿no? Pastor Luis Tuches, para finalizar, sus últimas palabras finales, ya concluyendo lo que ha sido esta transmisión. Bueno, en el sentido del perdón, yo lo voy a simplificar de esta manera en el ámbito espiritual. El tener la seguridad que he perdonado a alguien es tener la capacidad de orar en lo más íntimo de mi corazón para poder pedir una bendición por esa persona. O sea, no lo voy a hacer en una manera pública, sino en lo más íntimo de mi ser, de mi conexión con Dios, en la intimidad con Dios y pedirle
que Dios bendiga a esa persona. Creo que es la capacidad de haber comprendido que he perdonado a alguien que me haya ofendido. Esa es la parte de lo que a mí me llama mucho la atención, hacerlo de una manera muy íntima en favor de alguien que me ha ofendido y tener el gozo de pedir una bendición en favor de esa persona. Gracias, pastor. Estamos finalizando, queridos amigos que nos están escuchando y viendo desde el otro lado de la pantalla. Agradecerles a ustedes por dedicar tiempo para nosotros. Agradecer también a nuestros amigos y hermanos que han estado presentes en esta plataforma, al pastor Luis Tuches, al teólogo Miguel Aguilar y también a nuestra psicóloga Angélica Fonseca. Gracias a ustedes por permitir que esta noche podamos llevar a cabo una lección más desde dos enfoques, quizá un enfoque teológico y un enfoque psicológico. Y la conclusión final es que es necesario perdonar, ¿no? Y eso ya lo manifestaron nuestros amigos desde diferentes puntos. Que el Señor les pueda bendecir allí en sus hogares y a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. El próximo jueves, estoy emocionado ya por los que nos están escuchando. Son varios amigos que nos están viendo y escuchando. El próximo jueves los espero a este mismo horario, 7 de la noche, hora de Guatemala, y 8 de la noche, el horario de Perú. Muchas gracias y gracias por estar conectados. Dios los bendiga grandemente.